Mi novio se acostó con mi hermana casada. Todavía no puedo procesarlo del todo. Siento que mi cerebro sigue intentando convencerme de que entendí mal lo que vi, como si hubiera sido una pesadilla rara causada por el cansancio o por el estrés del trabajo. Pero no lo fue. Lo vi con mis propios ojos y ahora mismo estoy sentada sola dentro de mi coche, afuera de una tienda a la que ni siquiera entré, tratando de reunir fuerzas para volver a casa. Llevo 4 años con mi novio. 4 años realmente buenos. Nunca había sido una relación llena de drama o desconfianza. Vivíamos juntos desde hace tiempo y, de hecho, hace apenas unas semanas firmamos un nuevo contrato de alquiler para seguir en el departamento otro año más. Habíamos hablado de vacaciones, de ahorrar juntos, incluso de adoptar un perro cuando estuviéramos un poco más estables económicamente. Era una vida tranquila, cómoda, el tipo de relación donde bajas la guardia porque genuinamente crees que estás segura. Y luego está mi hermana. Mi hermana mayor siempre ha sido una de las personas más importantes de mi vida. Hemos pasado por todo juntas. Cuando éramos niñas compartíamos habitación, ropa, secretos. Ella era la persona que me llamaba llorando cuando tenía problemas y yo hacía exactamente lo mismo. Nunca pensé que tendría que verla como alguien capaz de hacerme daño. Hace unos días me llamó llorando después de una pelea horrible con su esposo. No era raro que discutieran, pero esta vez sonaba distinta. Agotada. Vacía. Me dijo que necesitaba salir de la casa unos días porque no soportaba seguir ahí. Le pregunté a mi novio si le molestaba que se quedara con nosotros un tiempo y enseguida dijo que no, que obviamente podía venir. Incluso se preocupó por ella. Recuerdo haber pensado lo mucho que amaba que él fuera así de comprensivo. Cuando llegó al departamento traía una mochila, los ojos hinchados y una botella de tequila. Intentaba actuar normal, pero se notaba que había estado llorando durante horas. Mientras cenábamos empezó a contar un poco más de lo que estaba pasando con su matrimonio. Dijo que una de las razones principales de las peleas era que prácticamente llevaban más de un año sin tener relaciones. Lo dijo riéndose incómodamente, como tratando de quitarle peso al asunto, pero se notaba que le dolía decirlo en voz alta. Mi novio escuchaba y asentía, intentando darle consejos torpes pero bien intencionados. Como a las 9 de la noche abrió la botella y dijo algo como, bueno, supongo que voy a tomar hasta olvidar mi vida por unas horas. Mi novio, que normalmente casi nunca bebe, decidió acompañarla. Yo no tomé porque tenía que trabajar temprano al día siguiente. Al principio me quedé con ellos en la sala, pero la conversación empezó a volverse más larga y más personal. Pensé que quizás hablar con alguien le haría bien a mi hermana. Además, yo confiaba completamente en ambos. Antes de irme a dormir, recuerdo haberlos visto riéndose en el sofá. Ella tenía las piernas dobladas debajo de ella y él estaba recargado hacia atrás con un vaso en la mano. La televisión estaba encendida solo como ruido de fondo. Parecían 2 personas desahogándose después de una noche difícil. Nada más. Me dormí relativamente tranquila. No sé exactamente qué hora era cuando me desperté, pero la habitación estaba completamente oscura y silenciosa. Creo que escuché algo primero. Tal vez un golpe suave o una risa ahogada. Miré mi teléfono y era alrededor de la 1 de la mañana. Me levanté medio dormida para ir al baño y noté que mi novio todavía no estaba en la cama. Al principio no pensé nada raro. Entonces escuché los gemidos. Me quedé congelada en el pasillo. No eran sonidos ambiguos ni algo que pudiera malinterpretarse. Eran fuertes. Demasiado fuertes para una casa silenciosa a la 1 de la mañana. Sentí un vacío horrible en el estómago antes incluso de asomarme. Y aún así lo hice. Todavía odio haber visto esa imagen. Mi hermana estaba encima de él en el sofá, sin brasier, moviéndose sobre él como si estuviera completamente perdida en el momento. Apenas podía verle a él porque el respaldo del sofá tapaba parte de su cuerpo, pero no necesitaba ver más para entender lo que estaba pasando. Ella ni siquiera intentaba bajar la voz. Recuerdo sentir el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que me iban a escuchar respirar desde el pasillo. Y lo peor es que me quedé mirando unos segundos. No sé por qué. Tal vez porque mi cerebro no lograba aceptarlo. Tal vez porque una parte de mí esperaba que de pronto algo demostrara que no era lo que parecía. Pero no pasó. Simplemente retrocedí despacio, volví a la habitación y me metí debajo de las sábanas. Y ahí fue cuando empecé a llorar de verdad. En silencio. Intentando no hacer ruido. Creo que nunca me había sentido tan humillada en toda mi vida. No fui capaz de enfrentarlos. Ni siquiera sabía cómo hacerlo. Mi mente estaba completamente bloqueada.
Pensaba en salir del departamento, en gritarles, en llamar a alguien, pero me sentía paralizada. Lo único que podía hacer era quedarme acostada mirando la pared mientras intentaba entender cómo dos personas que amaba tanto podían destruirme así en cuestión de minutos. En algún momento de la madrugada mi novio entró tambaleándose a la habitación. Estaba tan borracho que apenas podía mantenerse de pie. Decía cosas sin sentido, palabras cortadas, frases incoherentes. Tropezó contra la pared, casi se cayó y luego se encerró en el baño. Escuché vómitos y después silencio. Cuando desperté por la mañana, lo encontré tirado al lado del inodoro con vómito en la camisa. Parecía miserable. Lo moví un poco para despertarlo y abrió los ojos como si no entendiera dónde estaba. Le pregunté si estaba bien y dijo que tenía una resaca horrible. Se veía genuinamente confundido. Entonces dijo algo que me hizo sentir todavía peor. Me preguntó qué había pasado anoche. Le mostré la botella vacía en la sala y se rió incómodo, diciendo que hacía muchísimo tiempo que no se apagaba, así por culpa del alcohol. Actuaba completamente normal. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera destruido mi confianza hacía solo unas horas. Mi hermana ya estaba despierta y actuaba rara desde el segundo en que la vi. Evitaba mirarme demasiado tiempo. Le pregunté cómo había dormido y cuánto habían tomado. Me dijo que mi novio había tomado casi toda la botella y que ambos se habían ido a dormir cerca de la medianoche. Ahí sentí algo romperse dentro de mí. Porque era una mentira descarada. Y no entendía por qué mentir. No entendía si estaban fingiendo juntos o si él realmente no recordaba nada. No entendía si ella estaba intentando protegerse o protegerlo. Pero verla mentir tan fácilmente me hizo sentir enferma. Me fui al trabajo sintiéndome como un fantasma. Apenas podía concentrarme. Cada vez que intentaba hacer algo volvía a ver la escena en mi cabeza. Los sonidos. El sofá. La forma en que ella se movía sobre él. Me daban ganas de llorar cada vez que iba al baño. Durante mi descanso, mi novio me llamó como siempre hacía todos los días. Y eso fue probablemente una de las cosas más dolorosas de todo esto. Sonaba normal. Cariñoso incluso. Me preguntó cómo iba mi día y me dijo que ya se sentía mucho mejor. Hablaba como si la noche anterior no hubiera existido. Intenté responder normal, pero podía notar mi propia voz temblando. Entonces me preguntó, ¿estás bien? Suenas rara. Y yo simplemente le dije que sí. Porque no sabía ni por dónde empezar. Ahora mismo sigo aquí sentada en el coche, mirando el volante, intentando dejar de llorar antes de volver al departamento. No sé qué voy a hacer cuando los vea. No sé si confrontarlos inmediatamente o esperar. No sé si mi novio realmente estaba tan borracho que no recuerda nada o si eso también es una mentira. No sé si mi hermana se aprovechó de la situación o si ambos decidieron traicionarme conscientemente. Lo único que sé es que siento que mi vida cambió en una sola noche. Y honestamente, no sé cómo volver a mirar a ninguna de las dos personas más importantes de mi vida sin sentirme completamente destruida. Actualización 1. Después de publicar todo esto, honestamente no esperaba que tanta gente reaccionara. Pasé horas leyendo comentarios, mensajes y teorías mientras intentaba entender mi propia cabeza. Creo que mucha gente no entendió por qué no hice nada en el momento en que los vi juntos. Y sinceramente, no sé cómo explicarlo mejor que diciendo que mi cerebro simplemente dejó de funcionar. Cuando vi a mi hermana encima de mi novio, sentí algo tan fuerte que fue como desconectarme de mí misma. No fue valentía ni calma. Fue shock puro. Mi cuerpo literalmente eligió huir y encerrarse. Ni siquiera recuerdo haber tomado la decisión consciente de volver a la habitación. Solo recuerdo acostarme, taparme la cara y llorar en silencio hasta quedarme dormida del agotamiento emocional. Pasé todo el día siguiente sintiéndome como si estuviera viendo mi vida desde afuera. Cada vez que mi novio me hablaba normal, cada vez que mi hermana evitaba mirarme directamente, me daban ganas de gritar. Pero también necesitaba escuchar algo de él antes de explotar. Una parte muy pequeña y muy estúpida de mí todavía quería creer que había algo que yo no entendía. Cuando finalmente llegué a casa decidí hablar primero con mi novio. Mi amiga me dijo que no lo hiciera sola, pero necesitaba escucharlo directamente. Recuerdo que mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas dentro de las mangas del suéter mientras lo llevaba a nuestro cuarto. Él parecía nervioso desde el momento en que cerré la puerta. Seguía preguntándome si estaba bien y yo apenas podía mirarlo a la cara. Intenté empezar tranquila. De verdad lo intenté. Le pregunté si recordaba algo de esa noche. Al principio frunció el ceño, confundido, como si todavía estuviera intentando reconstruir partes borrosas de lo que pasó.
Me preguntó por qué. Yo le dije que había visto algo y que necesitaba que fuera honesto conmigo. Y fue ahí cuando todo cambió. Lo vi en su cara. Ese momento exacto donde alguien entiende que ya no puede esconderse detrás de una mentira. Se quedó completamente callado. Ni siquiera intentó responder rápido. Solo me miró fijamente con una expresión que todavía no puedo sacarme de la cabeza. Era culpa. Culpa real. Supe la verdad antes de que abriera la boca. Volví a preguntarle qué recordaba. Y otra vez silencio. Creo que en ese instante algo dentro de mí terminó de romperse. Me levanté de la cama inmediatamente y fui hacia la puerta porque ya no quería escucharlo respirar cerca de mí. Sentía el pecho ardiéndome y las manos entumecidas. Entonces él dijo, «Espera, por favor, espera». Me detuve solo porque necesitaba escuchar qué excusa podía existir para algo así. Y lo único que dijo fue que había cometido un error enorme. Un error. No sé por qué esa palabra me hizo perder completamente el control, pero fue como si toda la tristeza se transformara de golpe en rabia. Empecé a gritarle. Ni siquiera recuerdo exactamente qué dije. Solo recuerdo escuchar mi propia voz quebrándose mientras le preguntaba cómo pudo hacerme eso, cómo pudo acostarse con mi hermana en nuestra propia casa mientras yo dormía al otro lado del pasillo. Él seguía diciendo lo siento una y otra vez, pero ya sonaba vacío. Como ruido. Entonces mi hermana entró corriendo al cuarto. Tenía los ojos rojos y empezó a llorar apenas vio la escena. Intentó acercarse a mí diciendo que por favor me calmara, que dejara que me explicaran, que las cosas no fueron así. Y honestamente creo que eso fue lo que más me destruyó. Porque todavía estaban intentando controlar la situación. Todavía hablaban como si hubiera una explicación capaz de hacer esto menos horrible. Le grité que se callara. Le dije que no quería escuchar una sola palabra más de ninguno de los dos. Mi novio se levantó e intentó acercarse otra vez, pero le dije que se largara de la casa. Literalmente le grité que desapareciera de mi vista. Mi hermana seguía llorando, diciendo mi nombre una y otra vez, pero ya no podía verla como mi hermana en ese momento. Solo veía a las dos personas que más confianza tenían de mí, destruyéndola juntas. Al final mi novio le dijo a ella que se fueran. Y simplemente se fueron. La puerta del departamento se cerró y el silencio después de eso fue horrible. Uno de esos silencios que parecen demasiado grandes para una habitación. Me quedé sola en medio del cuarto respirando tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Y sinceramente, eso fue lo más cerca que estuve de quebrarme por completo. Terminé tomando sola esa noche. Algo que normalmente nunca hago. Solo quería apagar mi cabeza aunque fuera por unas horas porque cada pensamiento dolía demasiado. Recuerdo sentarme en el piso al lado de la cama mirando mensajes entrar sin parar en mi teléfono. Llamadas perdidas. Textos larguísimos. Mi hermana diciendo que lo sentía. Mi novio diciendo que arruinó todo. Los ignoré todos. Ni siquiera podía leerlos completos. En algún momento me quedé dormida encima de la cama con la ropa puesta y desperté varias horas después con una sensación horrible en el pecho. Como si mi vida ya no se sintiera mía. Desde entonces no he respondido nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni explicaciones. Porque honestamente no sé qué podrían decirme. No existe una combinación de palabras que haga desaparecer esa imagen de mi cabeza. Lo único bueno de todo esto es que una de mis amigas vino apenas le conté lo que pasó y prácticamente no me ha dejado sola desde entonces. Ha dormido conmigo, me obliga a comer aunque no tenga hambre y me distrae cuando empiezo a quedarme demasiado callada. Creo que ella entendió rápido que yo estaba entrando en un lugar mental muy oscuro. Y quiero aclarar algo porque mucha gente empezó a preocuparse demasiado después de mi publicación original. Estoy bien. De verdad. Sé que algunas de las cosas que escribí sonaban muy mal, pero no voy a hacerme daño ni nada parecido. Estoy devastada, sí. Me siento humillada, vacía y completamente perdida. Pero todavía estoy aquí. Solo, honestamente siento que mi vida se partió en dos. Hay una versión de mí antes de esa noche, y otra completamente distinta después de abrir los ojos en ese pasillo y escuchar a mi propia hermana con él, hombre con el que pensaba pasar el resto de mi vida. Actualización 2. Perdón por haber borrado mis publicaciones anteriores. Todo se volvió demasiado rápido, y honestamente, sentía que cada vez que abría Reddit volvía a vivir todo desde cero. Había miles de personas opinando sobre la peor noche de mi vida y llegó un punto donde simplemente no pude soportarlo más. Creo que algunas personas guardaron la historia antes de que la borrara, así que probablemente siga por ahí en algún lado, pero necesitaba desaparecer un poco de todo esto.
Aún así, sentí que le debía una última actualización a toda la gente que me escribió mensajes tan amables y que, genuinamente, se preocupó por mí. Extrañamente, leer a desconocidos diciéndome que no estaba loca o exagerando me ayudó más de lo que esperaba. Porque durante varios días sentí que estaba perdiendo completamente la noción de quién era. El día después de que mi novio y mi hermana se fueron del departamento fue horrible. Creo que hasta ese momento seguía funcionando por pura adrenalina. Pero cuando finalmente me quedé sola, el peso real de todo empezó a caerme encima de golpe. El silencio del departamento se sentía insoportable. Cada rincón me recordaba algo. El sofá de la sala me daba náuseas. Nuestra habitación ya no se sentía como nuestra habitación. Había momentos donde simplemente me quedaba parada mirando una pared durante minutos enteros sin pensar en nada. Obviamente terminamos. Ni siquiera hubo una conversación formal sobre eso porque ya no había nada que hablar. La relación murió en el instante en que lo vi con ella. Él aceptó que me quedara por ahora en el departamento, lo cual sinceramente es lo único relativamente bueno que ha salido de toda esta situación. Un día aprovechó que yo estaba quedándome en casa de mi amiga para pasar por algunas de sus cosas. Cuando volví, varios cajones estaban vacíos y parte de su ropa ya no estaba colgada en el closet. Y esa imagen me destruyó de una manera distinta. Porque hasta ese momento todo todavía se sentía como una pesadilla extraña de la que iba a despertar. Pero ver físicamente los espacios vacíos hizo que todo se sintiera definitivo. Real. Como si alguien hubiera arrancado pedazos completos de mi vida y dejado huecos por todas partes. Todavía no lo he visto cara a cara desde aquella discusión. Él ha intentado hablar conmigo muchísimas veces. Me llama. Me manda mensajes largos. A veces solo escribe por favor. Otras veces intenta explicarse. Pero honestamente no tengo fuerzas para escucharlo. Las pocas veces que he respondido ha sido únicamente por cosas necesarias del departamento o cuentas pendientes. Nada más. Cada vez que veo su nombre aparecer en la pantalla siento un nudo horrible en el estómago. Mi hermana dejó de intentar contactarme después del primer día. Y no sé si eso me duele más o menos. Una parte de mí esperaba, aunque fuera una carta, una explicación desesperada, algo que demostrara que entendía la magnitud de lo que hizo. Pero el silencio de ella casi se siente peor. Como si hubiera decidido simplemente dejarme atrás y seguir con su vida. Honestamente, ya ni siquiera sé si siente remordimiento. Después de que él se llevó sus cosas entré en una especie de vacío emocional raro. No lloraba tanto como antes. Tampoco sentía rabia todo el tiempo. Era peor. Era como estar completamente desconectada de mí misma. Me sentaba en el sofá durante horas viendo televisión sin realmente mirar nada. Mi amiga me hablaba y a veces tardaba varios segundos en procesar lo que me decía. Y luego vino el bajón de verdad. Desde el jueves empecé a sentirme otra vez increíblemente deprimida. Creo que el shock inicial empezó a desaparecer y dejó solo el dolor real debajo de todo. He estado tomando más de lo normal y sé que probablemente no es saludable, pero sinceramente la sensación de estar medio entumecida me daba un descanso temporal de mi propia cabeza. Por unas horas podía dejar de repetir la misma escena una y otra vez. No he ido al trabajo tampoco. Mi amiga terminó llamando por mí porque yo ni siquiera podía ordenar mis pensamientos para hablar con alguien. Por suerte fueron comprensivos y básicamente me dijeron que me tomara el tiempo que necesitara. Supongo que debería sentir alivio por eso, pero honestamente ni siquiera tengo energía suficiente para pensar en volver todavía. Levantarme de la cama algunos días ya se siente difícil. También intenté contactar al esposo de mi hermana. No sabía si debía hacerlo, pero sentía que merecía saber la verdad. Lo llamé varias veces y nunca contestó. Después de insistir un poco más, finalmente me mandó un mensaje corto diciéndome que no volviera a contactarlo. Nunca más. Eso me dejó pensando muchísimo. No sé qué le habrá dicho ella. No sé si le contó alguna versión alterada de lo que pasó o si directamente le mintió por completo. Pero al final ya ni siquiera tengo fuerzas para perseguir esa parte de la historia. La verdad eventualmente sale sola tarde o temprano. Y sinceramente, aunque tuviera pruebas, ya nada de eso arreglaría cómo me siento. Hasta donde sé, mis papás todavía no saben nada. Y por ahora quiero mantenerlo así. No tengo energía para manejar otro desastre emocional encima de este. No quiero escuchar decepción, preguntas ni intentos de arreglar algo que ya está roto. En este momento apenas estoy intentando pasar el día sin derrumbarme. La verdad es que no sé qué hago ahora. No sé cómo se supone que alguien sigue adelante después de algo así. Hay momentos donde pienso que debería volver al trabajo, intentar recuperar una rutina normal y fingir hasta que eventualmente deje de doler tanto.
Y luego hay otros momentos donde simplemente quiero desaparecer un tiempo, irme lejos y no hablar con nadie. Solo quiero sentirme libre otra vez. Libre de esta sensación constante en el pecho. Libre de pensar en ellos. Libre de entrar a una habitación y recordar inmediatamente lo que pasó ahí. Por suerte mis amigos no me han dejado sola. Honestamente creo que eso es lo único que me mantiene un poco conectada a la realidad ahora mismo. Han estado conmigo incluso cuando apenas hablo. Incluso cuando me quedo mirando al vacío sin reaccionar. Y creo que nunca voy a olvidar eso. Probablemente esta sea mi última actualización. Nunca imaginé que algo así pudiera pasarme. Mucho menos con las dos personas que más quería en mi vida. Y sinceramente, creo que todavía hay una parte de mí que sigue intentando despertar de todo esto. Y gracias por quedarte hasta el final. Si tienes una historia, déjala en los comentarios, puede salir en el próximo vídeo. También cuéntame, ¿cuál de todas fue la que más te impactó? No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y traer más contenido como este. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.